Buenos días, mis amados hermanos. Good morning, brethren. It's Brother Alegría is making his way up here. Good morning, my dear brethren. Let's open your Bible. No, qué alegría estar en la casa del Señor. Qué bueno es venir aquí a alabar a nuestro Señor, levantar nuestras manos y decir gloria a Dios, santo eres, Señor. What a blessing to be in the house of the Lord and to raise our hand and say, how good thou art, O Lord. Él es nuestro único Señor, nuestro único Dios y nuestro gran ayudador. He is our only God and our only helper. Mi amado hermano, hoy para lo que le gusta apuntar, antes que nada, quiero saludarnos a todos los que nos ven, todos los que nos visitan. Before we start, I want to greet everybody that's watching and everybody that's visiting us. Todos los que nos ven por las redes sociales. All of those that are watching through the social medias. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Mis familiares, Guillermo, Anacelia. My family, Guillermo and Anacelia. Anacelia. Jorge, como dijo el hermano Delgado. As Brother Delgado said, hemos estado orando por ti todo este tiempo. Igualmente hermana Sandra. And likewise for Sister Sandra. Y Dios ha contestado nuestras oraciones. And God had answered our prayers. Muy bien. El tema de hoy, para lo que les gusta apuntar, And the topic for today, if you want to take notes, la conversión the conversion y confirmación and confirmation de Pedro el Galileo. of Peter the Galilean. Vamos a ver, hermanos, dos pasajes. Vamos a verlo en dos pasajes. We are going to see this in two passages. Vamos a verlo en Lucas 5, del 1 al 11. Luke 5, from verse 2 to 11, Y vamos a verlo también, hermano, en el Evangelio de Juan, and in the Gospel of John, en el capítulo 21, chapter 21, del 2 al 19, principalmente del 15 al 19. from 2 to 19, but 15 to 19 especially. No se asusten que mi mensaje no va a ser tan largo como el de Juan esta mañana. Don't be scared. My message was being it won't be as long as one this morning, Pero no les prometo nada. but I won't promise you anything. Bien, síganme en sus Biblias, le voy a leer Lucas del 5, del 1 al 11. And I'm going to read Luke from 5 to 11. Follow in your Bibles. Y la palabra de Dios dice así. And the word of God reads like this. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verse 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Verse 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verse 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verse 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verse 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verse 11. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Thank you, Gracias, Lord. Padre, por tu misericordia. And your mercy. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Porque, Padre, sin ella no tendríamos una guía. Because without your word, we wouldn't have a guide. No podríamos vivir en este mundo tan oscuro. We couldn't live in this dark world. Gracias, Señor, por iluminarnos con tu palabra. Thank you, Lord, for illumining us through your word. Ayúdame, Señor, a predicarle esta mañana Help me to preach this morning
de manera que tu nombre sea glorificado in such a way that your name will be glorified y los hermanos aquí edificados. and the brethren will be edified. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén, Amen. amén. Hermanos, Pedro y Andrés, su hermano, eran originalmente de Bethsaida, Peter and James, his brother, they were from the city of Bethsaida, ciudad de Galilea, a city from Galilee, de donde era también Felipe. the same place that Philip came from. Pero por su oficio, But because of their work, que eran pescadores, como ustedes saben, they were fishers. se mueven a Capernaum, They go and move to Capernaum, cerca del mar de Galilea, ¿no? close to the Sea of Galilee, Donde él vivía también con su suegra. the same place that he used to live with his mother-in-law. Y este pasaje que yo le acabo de leer And this passage that I just read, es un punto de inflexión en la vida de Pedro. it is a point of inflection in the life of Peter. O sea, es un antes y un después It is a view to the past and after en la vida de Pedro. in the life of Peter. Hasta el momento todos conocían que Pedro era un pescador. Everybody knew Peter as a fisherman. Y ese día el Señor Jesús pide, luego de predicar, And after the Lord preached that day, he asked pide bogar mar adentro to go into the sea, y le dice, echad las redes. and he told them to cast their nest. Pedro era un profesional en la pesca Peter was a professional fisherman, y le dijo, Señor, o sea, no es lógico lo que vamos a hacer, pero voy a obedecerte. and he said, Lord, it is not logical, but I will do this by obedience. Miren la importancia de la obediencia, hermano. Look at the importance of obedience. Pedro obedeció Peter obeyed, y las redes casi se podían romper de la cantidad de peces que obtuvieron. and the net were almost breaking because of the amount of fish that they caught. Mis hermanos, ahí notamos My brethren, we can see here que tenemos que obedecer al Señor, that we had to obey the Lord, aunque no parezca razonable lo que el Señor nos pide. even when it looks like it is unreasonable to obey him. Como dice Isaías 55, 8 y 9, As Isaiah 55, 8 and 9 reads, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, For my thoughts are not your thoughts, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. my way, your way, saith the Lord. Hermanos, para Pedro, For Peter, ese hecho que sucedió allí, this event that just happened, no fue una alegría espantosa. it wasn't a happiness that scared him. Tampoco él estuvo tan feliz porque Jesús haya salvado el día económicamente hablando. He wasn't even that happy because the Lord saved the day economically. Al contrario, mis hermanos, Otherwise, fue una abrumadora sensación de pecado. it was a feeling that drew him to understand that he was a sinner. Pedro dobló rodilla He bent his knees y reconoció su condición espiritual. and he recognized his spiritual condition. Para muchos, For many, como le dije, Pedro era un pescador, as I said, Peter was a fisherman. tal vez interesado en el mensaje de Juan el Bautista como su hermano Andrés. Maybe he was interested in the message as James in the message of John the Baptist, Amigo del predicador nazareno Jesús. and he was a friend of the preacher, the Nazarene Jesus. Jesús sanó su suegra. Jesus has healed his mother-in-law. Posiblemente Jesús estuvo alojado en su casa unos días. Maybe Jesus stayed with him a few days. Pero Pedro se miró a él mismo But Peter looked at himself como un vil pecador. as a sinner. Él se dio cuenta que él no pasaba de ser He un gran pecador. didn't see beyond that he was a sinner. Un pecador que no puede acercarse a Dios por ninguno de sus méritos, A sinner that cannot get close to God by his own merits, sino por los méritos de Cristo. but only by the merit of Christ. Mira, hermano, busque Salmo 38, versículos 4 y 6. Psalm 38, verses 6 and 8. 4 y Oh, 6. 4 and 6. Que dice lo siguiente. En Salmo 38, Psalm 38, versículos 4 y 6, yo se lo voy a leer. 4 and 6. He will read in Spanish. You can follow in English. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Es el versículo 4. Verse
4, that was El verso 6 dice lo siguiente. verse 6, it's like this. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Hermanos, el pecado Sin, es un gran peso que va sobre nosotros. it is a great weight that is on us. Y mientras pasa el tiempo, And when the time goes by pasan los años, and the years go by, nos encorva we are bent down. y siguen encorvándonos. And we continue to bend down. Y cada vez más nos pesa más. And every time it is a heavier weight. No importa las obras buenas que hagamos, It doesn't matter what good work we do. no importa el buen ser humano que sea en este mundo, It doesn't matter if I am a good person in this world. el pecado nos sigue encorvando This sin will continue to bend us down hasta que miramos a Cristo until we look up to Christ y vemos al Señor Jesús clavado en la cruz and we see Christ crucified at the cross y le decimos, Señor, and we say, Lord, yo soy el que debo estar allí. I'm the one that has to be crucified. Perdóname. Forgive me. Y es cuando Jesús te liberta And that's when Christ frees you y te quita esa carga. and remove that weight. Por eso el Señor dice, venid a mí, That's why he said, come unto me, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. all that are troubled and heavy laden, and I will give you rest. No hay una carga, hermanos, más pesada que el pecado. No, a heavier weight than sin. ¿Qué sucede aquí? What happens here? Aquí sucedió la conversión de Pedro el Galileo. We see here the conversion of Peter the Galilean. Pedro se convierte al Señor, Peter turned his life unto Christ. se ve como Dios nos ve a nosotros. We can see how the Lord sees us. Mientras tú no te veas como Dios te ve, Until you see yourself the same way that God sees you, como un pecador, as a sinner, tú no vas a llegar a la conversión. you will not reach that point of conversion. Pedro se topa con esta realidad, Peter sees this reality. nota que es pobre de espíritu. He was a beggar in his spirit. ¿Y qué hizo el Señor? And what did the Lord do? El Señor lo levantó y le dijo, no temas. And the Lord lifted him up and said, be not afraid. Desde hoy serás un pescador de hombres. From henceforth thou shalt cast men, Y lo dejó fisherman. todo y lo siguió. And he left everything and followed the Lord. Para poder seguir a Cristo, To be able to follow Christ, tenemos que dejarlo todo, hermano, y seguirlo. we had to leave everything behind and to follow him. El Señor te va a levantar si confiesas tus pecados, The Lord will lift you up if you confess your sin, así como levantó a Pedro. the same way that he lifted up Peter. Y te dará una vida nueva And he will give you a new life en Jesús. in Jesus. Te sacará del mundo de las tinieblas He will get you out of the world of darkness al mundo de la luz admirable de nuestro Dios. unto the kingdom of light of his dear Son. Mi hermano, ¿recuerdan que Pedro negó al Señor If you remember, Peter betrayed the Lord or denied him y lo negó 3 veces? and denied him 3 times. Yo le voy a leer rapidito en Mateo 26, I will read very quickly Matthew 26, del 30 al 35, 32, 36, after 35. lo siguiente. Pueden seguirme en sus You Biblias. can follow me in your Bible. Dice así la palabra del Señor. The Bible reads like this. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verse 30. Este himno, hermano, era parte de, ¿verdad? de la liturgia del Pesach, de la Pascua. And him was related to the Passover. Generalmente Salmo 117 y 118 cantaban. They used to sing Psalm 117 and 118. Entonces Jesús les dijo, And then Jesus said unto them, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, all ye shall be offended because of me in this night. porque escrito está, For it is written, heriré al pastor I will smite the shepherd, y las ovejas del rebaño serán dispersas. and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Zacarías 13:7, ¿se recuerdan? Zechariah 13:7. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. But after I am risen, I will go before you into Galilee. Respondiendo Pedro le dijo, Peter answered and said unto him, aunque todos se escandalicen de ti, though all men shall be offended because of thee, yo nunca me escandalizaré. yet will I never be offended. Jesús le dijo,
Jesus said unto him, de cierto te digo verily I say unto you, que esta noche antes que el gallo cante, that this night before the cock crow, me negarás 3 veces. thou shalt deny me thrice. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, Peter said unto him, though I shall die with thee, no te negaré. yet will I not deny thee. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Likewise also said all the disciples. Hermano, la promesa de un hombre The promise of a man, basada en sus propias fuerzas, no basada en Dios, based on his own strength, not in the strength of God, no tiene validez alguna. it doesn't have any power or value at all. Hermano, todos podemos fallar. Yo les puedo fallar a ustedes. Le digo desde ahora, perdónenme cuando les falle. All can fail, and even myself I can fail, and that's why I say forgive me, because I know I can fail. Cualquiera puede fallar, nuestro pastor puede fallar, cualquiera puede fallar. Anybody can fail. El único que no fallará es Jesucristo. The only one that will not fail you is the Lord Jesus Christ. Él no nos fallará, hermanos. He will not fail us. Hermanos, vamos ahora a ver la confirmación de Pedro el Galileo. Now let us see the confirmation of Peter the Galilean. Esto sucede en la séptima aparición de Cristo. Cuando resucita, Cristo aparece por 40 días. Y sucede en la séptima aparición de Cristo desde el punto de vista general, pero la tercera a sus discípulos. Okay, this is the seventh appearance of Christ to the disciples, and he was In general. In general, And to disciples the third. and to the disciples the third, but he was referring 40 times. Next. Oye, la necesidad tiene... Cuando venga a haber cambio al inglés. Next time you preach in English, in Spanish. Me da el don de lenguas. Bien, mis amados, le voy a dictar rapidito las apariciones de Jesús, pero ese no es el tema, simplemente para que... I will give you the time that he appeared, and that's not the topic, but I will give it to you. Le voy a dar las apariciones de Jesús y una sola referencia de cada una de ellas. And only one reference of each one of them. Puede que cada aparición tenga varias referencias, pero le voy a dar una sola referencia. Some of them might have different references or more, but I will give you only one. Primero que se le aparece a María Magdalena, The first one, it was to Mary Magdalene, San Juan 20, John 20, 11 al 18. 11 to 18. A las mujeres, a un grupo de mujeres que entre ellas estaba también María Magdalena, To a group of women, even Mary Magdalene was there. Mateo 28 del 9 al 10. Matthew 28, 9 to 10. La tercera es a los 2 discípulos camino de Maús. And the third one is when he saw the disciple in the Emmaus Road. yeah. Emmaus Road, yeah. Lucas 24 Luke 24, del 13 al 32. 13 through 20, 32. 32. A Pedro, To Peter, Primera de Corintios 15, 5. 1 Corinthians 15:5. A los 10 discípulos cuando no estaba Tomás. To the 10 disciples when Thomas wasn't there. Lucas 24, 36 al 43. Luke 24, 36 to 43. A los 11 discípulos cuando ya estaba Tomás. To the 11 disciples when Thomas was there. Primera de Corintios 15, 5. 1 Corinthians 15:5. La séptima aparición es a los 7 discípulos en Juan 21, que es la que vamos a ver ahora. And the seventh one was to the disciple in John 21, and that's the one that we will see today. La octava aparición es a más de 500 hermanos a la vez. And the eighth one is to more than 500 brethren in 1 Corinthians 15:6. Se apareció a Santiago, And he revealed himself to James, Primera de Corintios 15, 7. 1 Corinthians 15:7. Y la décima aparición fue a los 11 apóstoles, And the 10th one was to the 11th apostle Hechos 1 del 3 al 8. in Acts 1, 3 through 8. Bien, vamos a ver la confirmación de Pedro. Let us see the confirmation of Peter. Yo rápidamente lo voy a ver en el Evangelio de Juan, He will read in the Gospel of John, capítulo 21, del versículo del 2 al 19. chapter 1 from 2 through 19. Yes. Ustedes me siguen en sus Biblias. You will follow in the Bibles. Y tú dictale solamente. I will give you the reference. Ok. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Verse 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Verse 4. ¿Alguna similitud, hermano? Can you see the similitude right here? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verse 5. Y les dijo, hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Verse 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verse 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, verse 9, Verse 9. vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verse 10. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Verse 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Verse 12. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Verse 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Verse 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En el versículo 15, And in verse 15, que es el centro de lo que vamos más a estudiar hoy, and this is the center of what we will see today, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. verse 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verse 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Verse 18. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e iba a donde querías. Mas cuando ya sea viejo, extenderá tus manos y te ceñirá a otro, y te llevará a donde no quieras ir, a donde no quieras. Verse 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, cuando vemos la parte inicial de este pasaje, When we see the beginning of this chapter, vemos que Juan we see that John le dice a Pedro, es el Señor. tells Peter, it is the Lord. No es porque Juan tenía una visión de Superman, como podríamos decir, It's not that John had a Superman kind of vision, sino que Juan se recordó de la pesca milagrosa que nosotros leímos en Lucas 5. but he remembered the time that we just read of Luke 5, Y entonces dijo, es el Señor. Y Pedro saltó de la barca y fue nadando hacia allá. and he remembered the same miracle, and he said, it is the Lord, and Peter jumped and went swimming. Hermano, cuando traen esta cantidad de peces que el Señor le dijo echar la red, ¿no? And when the Lord told them to bring the net, Otra pesca milagrosa. another miracle happened with the fish. Ellos llegan allá, pero ya el Señor Jesús tenía pez y pan allí. Estaba todo preparado. But the Lord already had the fish and the bread already prepared. Este es un mensaje a los pastores, a los que están en el ministerio. And this is a message for those that are in the ministry, for the pastors. No se preocupe, Don't be worried. el Señor proveerá. The Lord will provide. Ya el Señor tenía todo preparado para que ellos comieran. The Lord had everything prepared so that they could eat. Así mismo, si Dios te llama a ti al ministerio, If God will call you into the ministry, Dios va a suplir de ti. God will supply all. Y Dios suple de todos, no necesariamente a los ministros. Pero en este caso fue un mensaje a sus apóstoles. And God provides for everybody, but here the message is to his minister. Hermano, ustedes saben cómo soy yo. Traté de buscar el significado de los 153 peces. You know me, and I try to look for the reason of the 150 fish. Y eso fue horas y horas y And it horas was hours and hours and hours tratando de conseguir el significado de los 153 peces. to find the meaning of the 153 fishes. Algunos, yo diría que se han puesto a especular
Some have speculations. que eran 153 naciones en ese momento. They had 153 nations during those times. Lo más que pude conseguir un pasaje de referencia fue en Crónicas, The only reference I could find was in Chronicles, en Segunda de Crónicas 2:17, Second Chronicles 2:17, cuando Salomón estaba construyendo el templo. when Solomon was building the temple. Habían 153.600 extranjeros en Jerusalén. They have 153,000 strangers in the land of Israel, Y Salomón lo utilizó en la construcción del templo. and Solomon used them in the building of the temple. Lo importante aquí, hermanos, no era la cantidad de peces. The important thing here is not about the fish or the amount of fish, O sea, el número de 153. the number of 153 fishes. Lo importante es que el Señor lo iba a sostener. Is that the Lord will sustain them. Bien, mis amados hermanos, seguimos con la conversión de Pedro el Galileo. And we will continue with the conversion of Peter the Galilean. Es penoso It is sad, que en nuestro idioma español, inclusive el inglés, and even that in the language, in our own language, the Spanish and the English, la palabra amor utilizada aquí the word for love that they used here, en el griego tiene otra connotación. Utilizan dos palabras básicamente y nosotros utilizamos solo la palabra amor. in the Greek, it has two different meanings, and in English or Spanish, we only use one. Y yo sé que este pasaje le va a resultar muy conocido y y se ha estudiado bastante, se ha predicado mucho de él. And you know, this passage is very familiar, and we have heard this, and we have studied this, and heard this a lot. Pero recuerde, siempre hay más en la palabra de Remember Dios. that there is always more in the Word of God. Y el mismo Pedro lo dijo. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. 2 Peter chapter 1, El mismo Pedro dijo claramente por qué tenemos que repetirnos las cosas. and Peter said the reason why we need to repeat the things. Dicen en 2 de Pedro capítulo 1, 2 Peter chapter 1, verso 12 lo siguiente. verse 12. Y yo haré lo mismo que Pedro dice aquí. And I will do the same thing that Peter says right here. Por esto yo Wherefore, I will no dejaré de recordaros siempre estas cosas, not negligent to put you always in remembrance aunque vosotros las sepáis of these things, though ye know them, y estéis confirmados en la verdad and presente. be established in the present truth. Hermanos, tenemos que predicarnos el evangelio a nosotros mismos. We have to preach the gospel to ourselves. Predícate el evangelio siempre. Preach the gospel always to yourself. Medita en él Meditate in it, para que seas agradecido, tenga gratitud a Dios, so that you will be grateful to the Lord, para que pienses de dónde el Señor te sacó so that you will remember where the Lord got you from y a dónde Dios te ha llevado. and where had the Lord led you to. Así que cuando vemos las cosas, las repetimos, buscamos profundo en ellas, We repeat the same things and we dig deeper into them, el Señor nos dice que tenemos que hacerlo para confirmarnos en su palabra. so that we will be established in His word. Así que vamos a estudiar nuevamente este pasaje, que sé que lo hemos estudiado anteriormente. Let us study this same passage, and we know that we have studied this before and read this before. Y dice la primera parte del pasaje lo siguiente. And the passage reads like this at the beginning. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Verse 15. Jesús realmente le dice en el griego: And the Lord is telling Peter in Greek, right here, me agapas. En el griego las dos palabras usadas aquí, una es agapar y otra es fileo. and the two words right here used is agape or agapao and phileo. El Señor Jesús le está diciendo: me agapas más que estos. O sea, tienes un amor incondicional, un amor profundo por mí, más que aquello, más que los otros apóstoles. And the Lord is telling Peter, do you agape me? Do you have a deeper love than the other disciples toward me? Esto fue lo que Pedro básicamente le dijo la noche de la Pascua. And that's what Peter told him the Passover that night. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no. If everyone forsake you, I will not forsake En otras palabras, you. In other words, o sea, yo te amo incondicionalmente más que los demás discípulos. I love you in an unconditional way more than even the other disciples.
La respuesta de Pedro, Señor, es, Señor, tú sabes que te amo. And what Peter answered him, you know that I love you. Pero el te amo que Pedro usó fue, yo te fileo. And the word that Peter used, it was phileo. O sea, es un amor, hermanos, de amigo, de amistad. And Peter answered him with that word that was used between friends. O sea, yo te quiero, Señor. I like you, in other words. Pero no, después de lo que yo hice, But after what he has done, es evidente lo que hice, te negué 3 veces. and it is evident that he denied the Lord 3 times, Yo no puedo decir que yo te amo incondicionalmente. I cannot say that I love you in an unconditional way. Y menos que te amo más que los demás discípulos. And I cannot say that I love you more than the other disciple either. Entonces viene la primera encomienda que el Señor Jesús le da. And this is the first commandment that the Lord gives him. Dice, apacientas mis corderos. Feed my sheep. Los corderos, hermanos, aquí representan And the sheep that I am representing, los bebés creyentes. the newborns in Christ. O sea, los primeros que se convierten y vienen a Cristo y están comenzando la vida cristiana. And these are the first ones that get born again and they are beginning the Christian life. Que necesitan ser alimentados con la leche de la palabra de Dios. Fed with the milk of the Word of God. Con los rudimentos básicos de la palabra de las doctrinas. With the basic things of the Word of God. Pedro cumplió la primera comisión al escribir su primera epístola. Peter did this when he wrote his first epistle. Y lo vamos a ver en 1 de Pedro 2, And we see that in 1 Peter chapter 2, del 1 al 3. from 1 to 3. Dice lo siguiente. And it reads like this. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, el Pedro se dirige aquí Peter is directing himself to this, a los bebés en Cristo. to the babes in Christ. Viene la segunda parte de la conversación, And the second part of the conversation, donde el Señor Jesús le dice, bueno, where the Lord tells him, well, ya que tú no me amas con ese amor incondicional, o sea, no me agapas más que los demás discípulos, now that you don't love me the same way or more than the other disciples, pero por lo menos me agapas, me amas incondicionalmente. but you love me in an unconditional way. Pedro le contesta, Señor, sí, tú sabes que te amo, te fileo, te quiero, Señor. And Peter says, Lord, you know that I phileo you. En otras palabras, Señor, yo no puedo declarar que te amo incondicionalmente Lord, I cannot declare that I love you in an unconditional way más que los otros discípulos. more than the other disciples. Es más, Señor, ni siquiera puedo decir que te agapo. I cannot even say that I agape you. Ni siquiera puedo decir que te amo incondicionalmente. I cannot say that I love you in an unconditional way. Por lo menos, sí te puedo decir que te quiero, Señor. I can tell you that I like you. Y viene la segunda comisión que le da el Señor Jesús a Pedro. And this is the second commandment that the Lord gives Peter. Dice, pastorea mis ovejas. Feed my sheep. La palabra pastorear, hermano, apacentar en el griego, And the word right here, to feed my sheep in the Greek, es poimaino. it is poimaino. Y significa ejercer una supervisión, un liderazgo en la iglesia. And it means to supervise, to be a leader in the church. Y como todos ustedes saben, y fue visto, y se ve claramente en el libro de los Hechos, And it is evident as we see this in the book of Acts. Pedro fue una autoridad, ¿no? Dentro de los apóstoles, Peter was an authority over the apostles, en el libro de los Hechos, como bien nos predicó el hermano Delgado en días recientes. as the brother Delgado preached in recent dates. Peter was a leader. En la tercera parte de la conversación, mis amados hermanos, And in the third part of the conversation, Jesús le dice por tercera vez a Pedro, the Lord tells him the third time to Peter, Pedro, ¿me amas? Usó la palabra que Pedro usa, por lo menos me fileas, ¿de verdad me quieres? and the Lord now switched the word and said, Peter, do you really phileo me? Y Pedro le dice, Señor, ¿sabes que no te agapo más que los demás discípulos? And Peter said, Lord, you know that I don't agape you more than the other disciples. Ni siquiera puedo decir que yo te agapo. I cannot even say that I agape you.
Pero sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Then Peter said, you know that I love you, you know that I love you, you know. Pedro reconoce la omnisciencia de Cristo, ¿no? Peter recognized the omniscience of Christ. Diciéndole, Señor, tú lo sabes todo. He said, Lord, you know all things. Y el Señor le da la tercera comisión a Pedro. And the Lord gave Peter the third commission. Dice, apacienta mis ovejas. And he said, feed my sheep. La palabra aquí, hermano, ovejas, se refiere a creyentes mayores, creyentes maduros en Cristo. And now this word is referring to the mature Christians in Christ. Pedro cumplió esta tercera comisión And Peter fulfilled this third commission cuando escribió segunda de Pedro, when he wrote 2 Peter, tratando con doctrinas sustanciosas, when he spoke of heavier doctrine, doctrinas difíciles de entender, doctrines that are difficult to understand, como él bien le decía de Pablo, as the same way he spoke of Paul. que le decía, Pablo escribió cosas difíciles de entender y que otros han querido, ¿verdad?, cambiar y dañar el evangelio, pero Pedro se metió profundo también y nos dio grandes doctrinas y profundas enseñanzas que para estudiarla hay que profundizar mucho en ella. Me olvidé de ti, hermano. No, yo sé. Paul, Perdón. Peter said that some of the things that Paul wrote were difficult to understand, but he himself spoke of the same difficult things and he went deep into those doctrines as well. Hermano, la negación fue reemplazada And the denying was replaced por una triple afirmación de amor. by 3 times when he affirmed his love. Y Pedro, hermano, al final de sus días, And Peter, at the end of his life, demostró con su muerte, he showed us that with his death, porque él fue martirizado, because he died a martyr's death, demostró que él no agapaba a Cristo más que los demás apóstoles, he didn't show that he loved the disciple more than the other apostles, a Cristo, to Christ, pero demostró que sí llegó a amar al Señor con amor incondicional. but that he loved the Lord with an unconditional love. Tanto que murió por Cristo y por el Evangelio. So that he died for Christ and for the gospel. El resto de la historia de Pedro es fascinante The rest of the story of Peter is a fascinating story, y la vemos en el libro de los Hechos. and we see this in the book of Acts. Recuerdan que Cristo en Mateo 16, And you remember that Christ in Matthew chapter 16, no lo vamos a leer por asunto del tiempo, del versículo 13 al 19, but from verse 13 and 29, 19, 19, estaba en Cesarea de Filipo y allí le entregó a Pedro and he was in Caesarea Philippi, and he gave to Peter la llave del reino de los cielos. the key to the kingdom of heaven. ¿Qué es la llave del reino de los cielos, mis amados hermanos? This key to the kingdom of heaven, El Evangelio. the gospel. El Evangelio es la llave del reino de los cielos. It is the gospel, the key to heaven. Pero Pedro fue el precursor, fue el primero que le abrió las puertas a cada una de las comunidades o de las personas que existían en el mundo en aquel momento. ¿Cuáles eran? But Peter opened that door to those other people that were right here in part of the world. Pedro le abrió las puertas a los gentiles. Peter opened the door to the Gentiles. Primero le abrió la puerta a los judíos en Hechos 2. He opened the door to the Jewish people in Acts chapter 2. Luego le abrió la puerta a los samaritanos en Hechos 8. And he opened that door in Acts chapter 8 to the Samaritans. Recuerdan que los samaritanos en el capítulo 8 de Hechos, In chapter 8 of the book of Acts, the Samaritans, ya los samaritanos habían aceptado al Señor Jesús por Felipe, they have received the Lord by the preaching of Philip, pero no habían recibido el Espíritu Santo. but they have not yet received the Holy Spirit. Cuidadito, mis hermanos. Be careful with this. El libro de los Hechos The book of Acts, no es un libro para establecer doctrinas. it is not a book to establish doctrine. Es un libro histórico. It is a historical book. Es un libro en el cual el Señor utiliza los hechos allí It is a book where the Lord uses the Acts para validar el ministerio de sus apóstoles. to validate the ministry of the apostles. No existe esto de un cristiano incompleto. That doesn't happen when a Christian is incomplete. La doctrina está en Efesios claro. Habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo. In Ephesians, the Bible is clear. It said that when we believe, we were sealed by the Spirit. Vemos que le abrió la puerta, como digo, a los judíos en Hechos 2.
he opened the door to the Jewish people in Acts chapter 2. En Hechos 8 le abre la puerta a los In samaritanos. chapter 8, he opened the door to the Samaritans. Y en Hechos 10, And in chapter 10, que nos predicó el hermano Delgado recientemente, le abre la puerta a los gentiles cuando fue donde Cornelio. and in chapter 10, as Brother Delgado preached recently, he opened the door to the Gentiles when he went to Cornelius' house. Hermanos, yo le hago la siguiente pregunta. And I will ask the question here. Y yo mismo también me hago esta pregunta. And I myself ask the same question. ¿Has negado alguna vez a Jesús como lo negó Pedro? Have you denied the Lord as Peter denied Christ? ¿Lo has negado alguna vez así como lo negó Has Pedro? you denied him before? Le digo algo. I will tell you this. Cada vez que pecamos Every time we sin deliberadamente, que no se supone que sea, in a willing way, and we shouldn't do this, le estamos diciendo, Señor, yo no te conozco. and we are telling him, Lord, I don't know you. Así que, hermanos, Brethren, le comento lo siguiente. I will tell you this. ¿Tú fileas o agapas a Cristo? Do you phileo God, Christ, or agapao him? ¿Lo quieres Do you like him, o lo amas incondicionalmente? or do you love him in an unconditional way? Recuerde que este es el primer gran mandamiento. And remember, this is the greatest commandment. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, To love thy God with all your heart, con toda tu alma with all your soul, y con toda tu mente. and with all thy mind. Por eso, hermanos, yo, por lo menos personalmente, And me personally, le pido perdón al Señor diariamente, I ask the Lord to forgive me daily, porque yo no sé si amo al Señor, como Él exige que yo lo ame en su palabra. because I don't know if I love him the same way that he demands me to love him. Así que, cristiano, tú que estás aquí, And Christian, you that are here, te hago esa pregunta. I will ask you this question. ¿Quieres a Dios, a Cristo, You like Christ, o lo amas? or do you love him? Vamos a orar. Let us pray. Señor, Lord, Padre Santo y misericordioso, Holy Father, and Ven- merciful Father, venimos ante tu presencia, Señor, we come to you con nuestros corazones abiertos, with your presence with an open heart, pidiéndonos, Señor, asking you, Lord, que nos dé ese amor ágape que tú exiges en tu palabra. that you will give us an agape love, Porque, Padre, para nosotros poder but that for us to be able to do tener el valor and to have the courage de ir a la cárcel to go to jail o ir a la muerte por ti, or to die for you, solo el Espíritu Santo nos da este valor. only the Holy Spirit will give us this courage. Hay alguien aquí que quiera decirle, Señor, Here that will say, Lord, aumentame el amor por ti, levante su mano y vamos a orar. increase your love. Amén, for vi me. tu Amen. mano. Amén, amén, amén. Will you raise your hand? Amen. Vamos a hacer también otro tipo de llamado. We will make another calling right here. Como les dije, Pedro abrió las puertas Peter opened the door, y las puertas siguen abiertas. and these doors are still open. Hay alguien aquí que no conozca al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador There's somebody here that doesn't know the Lord as their personal Savior y quiere decirle, Señor, and wants to say, oh Lord, quiero pasar del mundo de las tinieblas I want to come from the world of darkness al mundo de tu luz admirable. to your kingdom of light. Hay alguien aquí que dice, Señor, perdona mis pecados, Is there somebody that says, forgive my sins, oh Lord, sálvame, Señor, forgive me, oh Lord, y hazme tu hijo, Señor. and make me your son? Señores, lo más maravilloso del cielo Most wonderful thing about heaven is, no es solo que vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. it's not that we will be with the Lord for eternity. No es la calle de oro ni el mar de cristal. It is not the streets of gold and the sea there. Es la ausencia del pecado. It's the absence of sin. Hay alguien aquí que dice, Señor, sálvame, Is there anybody that says, perdona mis pecados, sálvame. forgive my sins, O Lord? Levante su mano que vamos a orar por ti. Raise your hand and we will pray for you. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo como su Dios y Salvador? Anybody wants to receive Christ as their personal Savior? Las puertas siguen abiertas. The doors are still open. En otro momento In another time, vendrá la tribulación. the tribulation will come. Las puertas seguirán abiertas. The door will continue to be open.
pero habrá mucho dolor. but there will be a lot of pain. El día de la salvación es hoy. The day of salvation is today. ¿Hay alguien que quiera aceptar al Señor hoy? Is there anybody that wants to receive the Lord today? Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Thank you, Lord. Thank you for your mercy. Gracias, Señor, por las manos levantadas, Señor. Thank you, Lord, for the hand that has been raised. Yo la levanto junto con mis hermanos, Señor. I raise my hand with my brethren. Porque, Señor, todos necesitamos aumentar el amor hacia ti. We all need our love toward you. Llénanos, Señor, de tu amor. Fill us, O Lord, with your spirit. Danos el valor, Señor, Give us the courage para enfrentar este mundo tan perverso to face this dark world y mantenernos firmes en la fe. and to continue to be firm in the faith. Bendice a nuestros hermanos, Señor, Bless our brethren. y aumenta nuestra fe y nuestro amor hacia ti. Increase our faith toward you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mi God hermano. bless you. Gracias, mi hermano. God's people said, Y el pueblo de Dios dice, Amen. amén. Share this mic. Yes, sir. Thank you, Brother Dante, Gracias, hermano preaching Dante, of the word. por la predica de la Brother palabra de Alegría Dios. for the preaching of the word in the Spanish service. Y al hermano Alegría por predicar la palabra en el servicio en Good to be in the español. house of the Lord this morning. Es Amen. bueno estar en la casa del Why don't we Señor en esta mañana. Please stand with us as Pongámonos de pie nuevamente. we ask Brother Delgado to come and lead us in a closing hymn. Y al hermano Delgado que nos dirige en un himno para cerrar. I trust that your heart has been challenged with the word of God this morning, Espero que su corazón ha sido retado con la palabra de Dios. that we came with the intent to open our hearts, Que llegamos con el interés de escuchar la palabra de Dios. incline our interest in having God speak to us through his word. Inclinar nuestros corazones And para I que Él no believe he has hablara. done that in the preaching of the word this morning. Y creo que lo ha hecho en la predicación de su palabra en esta mañana. If you are a believer, if you have trusted in Christ as your Lord and Savior, Si has confiado en Cristo como tu Salvador personal you are a new creation. y eres una nueva criatura, This is a great thing, a good thing. This is a miracle es un milagro, es una that buena God has cosa. done in our life. Lo que Dios ha hecho en tu vida, en nuestras And as vidas. Brother Dante just said, that we should be trying to face this dark world because we were part of that darkness. Y como Él dijo, porque éramos parte de estas tinieblas, We are to be firm in our beliefs tenemos que ser firmes en nuestras creencias and being a light, giving the gospel to others y ser una luz hacia otros, dándole el wherever evangelio we go, a donde vayamos how we live. y cómo vivimos, That God would use us to be fishers of men, para que Dios nos use siendo pecadores de hombres, and that we would be a part of seeing others come to Christ. para ver a otros venir a Cristo, May that be our prayer. y que sea esta nuestra oración. That's our job. Y es nuestro trabajo. God created you and I Dios te creó a ti y a for His mí glory, para su gloria, and He wants us to be fishers of men. y Él quiere que seamos pescadores de hombres. Now, if anyone, how many of you have been fishing? ¿Cuántos de ustedes han ido Fishing. a pescar? You know, even if you do it and not professional, but Si you no know, eres just fishing. profesional, simplemente pescando, It's work. es trabajo. It's fun, but you know, Es it's divertido, work. pero es un trabajo. How many of you go? How many of you, if you've been fishing once or twice, ¿Cuántos de ustedes han ido a pescar una o dos veces but you go and say you don't go fishing every day? y no van todos los días? No, no one in here is a professional fisherman. Nadie es un profesional pescando, But we're supposed to be professional fishers of men. pero necesitamos ser profesionales pescadores de hombres. That's our calling. Es nuestro That's llamado. what Jesus said, go do. Es lo que Jesús dice, Be vayan y fishers hagan, of men. sean pescadores de So hombres. again, Lord, we thank you we're going to just thank the Lord for the morning and together. Let's pray. Dámosle la gracia al Señor. Heavenly Oremos. Father, thank you for this morning. Padre, gracias por esta Thank you mañana. for the preaching of your word, the Gracias por challenge. la prédica de los retos de Lord, la may palabra we de be tu fishers palabra. of men. Que seamos May we pescadores de continue hombres. to grow in your word Que continuemos creciendo en tu mature in palabra, your word. madurando for your glory. para tu gloria. Thank you for Brother Agria and Brother Dante as they preached this morning. Gracias por el pastor, el hermano Alegría y Dante que predicaron esta mañana, Thank you for the singing, por los the cánticos participation la of our participación congregation, de nuestra and the congregación giving. y el dar, Lord, may now you bless us as we would even go out from this place. y bendice cuando nos Use vayamos us de for estos your lugares, glory. úsanos para tu gloria, We pray this is in Jesus' precious en el name. nombre precioso de Jesús. Amén. Amen. Brother Delgado, what number was El it? hermano Delgado, ¿qué número? 278, Okay, we're gonna be singing number verse 1 and 4. el verso 1 y 278. 4.
Jesus is tenderly calling thee home, calling today, while from the sunshine.